Queríamos conversar contigo acerca de lo que pasó ayer en el Senado. Al final se aprobó la versión del Ejecutivo que no contempla el incremento salarial para el Poder Judicial. Así es. Y todo el conjunto del Poder Judicial, estamos hablando de Fiscalía, Defensoría, Justicia Electoral, Corte Suprema de Justicia, que somos nosotros, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. La verdad que no entendimos finalmente lo que pasó, porque el senador Dionisio Amarilla, que es el vicepresidente segundo, asume, cuando iba a tocar el tema del Poder Judicial, él asume la presidencia y no le dio tiempo absolutamente a ningún otro senador, no le dio tiempo a votar, ni siquiera a defender, porque él dijo, Corte Suprema de Justicia, aprobado. Cuando se iban a anotar, cuando él dijo, Corte Suprema de Justicia, aprietan los votos, cuando iban a apretar los botones, él ahí ya dijo, aprobado. Y no le permitió a nadie, porque había una lista. Primero vi que se anotó el senador Colin Soroka, después se anotaron muchísimos otros senadores, la senadora Noelia, vi también que se anotó el senador Sergio Rojas, y muchísimos otros senadores. Pero cuando ellos se anotan, le dice sencillamente el presidente, le dice que en ese momento ya se votó, ya no pueden opinar. Por eso es que un conjunto, muchísimos senadores pidieron la reconsideración para estudiar al final. Pero ni siquiera cuando se votó igual para la reconsideración, presenta de vuelta la senadora Noelia, y de vuelta allí, cuando levantan las manos, ahí ya el senador, el presidente Bachi Núñez, dice, no reúne los votos, ni siquiera contó. O sea que como que tomarse ya estaba una bajada de línea de que al Poder Judicial en conjunto, nada. Eso fue lo que entendí, porque nadie ni siquiera permitió que se justifique los 4.000 funcionarios judiciales que va a seguir percibiendo por debajo del salario mínimo. No permitió, en este caso, el equipo conjunto de Honor Colorado fueron los que no permitieron que se estudie o que por lo menos se justifique el tema de los funcionarios judiciales en conjunto, y mucho menos Corte Suprema. ¿Y ustedes habían hablado con Bachi Núñez o con Dionisio Amarilla? Sí, nosotros hablamos con él, hablamos con el senador Beto, que es el presidente de la comisión, hablamos con el líder de bancada, con Chase, con Natalicio Chase, con todo lo que pudimos hablar. Entendemos, nos habían comentado 24 horas antes que la bajada de línea era no dar el reajuste salarial. Eso fue lo que nos llegaron 24 horas antes, pero nosotros seguimos horas antes. Por ejemplo, nos reunimos con el senador Noria, nos reunimos ese mismo día con el senador Erico Galeano, nos reunimos con el senador Petenchil. Todo estaba como para darse. Pareciera ser que como ellos se dieron cuenta que sí íbamos a tener mayoría. Es allí donde ellos no permitieron que nadie, ni opine siquiera, porque se daban cuenta que íbamos a tener mayoría y que esa mayoría entendía la necesidad de los funcionarios judiciales después de 14 años que se le conceda el reajuste salarial. Y lo más preocupante, a mí no me consta, pero me habían comentado que decían, bueno, pero ¿cuál es el problema? Que hay funcionarios en aduana que gana por debajo del salario mínimo. Y con mucho respeto los compañeros de la aduana, pero ellos no tienen la responsabilidad que nosotros los funcionarios judiciales tenemos, lo que tienen los UGR, los datilógrafos, los oficiales de secretaría, área jurisdiccional. Nosotros tenemos responsabilidad civil y penal. Y ahí es donde viene, lo único que nosotros podemos justificar es que había una bajada de línea, por eso es que se hizo de esta manera. No se le permitió que a los senadores
defender y justificar por qué el reajuste salarial y que ya tiene media sanción. Después, un poco más tarde, a las 9 de la noche, recibimos otro mensaje, porque eran nuestros interlocutores, ¿verdad? La posibilidad de que en abril, a través de una ampliación presupuestaria con la Comisión Bicameral de Presupuesto, entonces ver la posibilidad de hacer este reajuste salarial. Y nos quedamos con esa expectativa que la Corte Suprema de Justicia presente después de del receso parlamentario en el 2026 y continuar allí el trabajo y las negociaciones. Entonces, esa va a ser ahora la línea de acción que van a tener. O van a intentar en diputados de repente, pues si entiendo yo que las modificaciones van nuevamente a diputados y si diputados se ratifica, entonces sale así la ley, ¿o cómo es? No, de hecho, nosotros igual vamos una vez que envíe, porque ellos tienen, hasta el 30 tiene Cámara de Senadores para remitir de vuelta a la Cámara de... Pero el domingo no van a hacer. Diputados. Pero la Cámara de Senadores es la Cámara revisora, que finalmente es el que siempre decide. Pero nosotros igual, ni bien ellos remitan, seguramente que para el lunes, no creo que hoy hayan remitido, nosotros igual vamos a ir de vuelta en la Cámara de Diputados, a los efectos de que ellos se ratifiquen en su versión, ¿verdad? Y después, si eso no se da, la otra opción es en abril. Si no, bueno, ¿qué pasa? Si se ratifica a diputados, ¿qué pasa? ¿Puede salir así la ley o no? No, va a volver a ir, difícilmente, porque si es una bajada de línea, igual, después va a volver a ir a senadores, y senadores va a tener que desempatar de alguna manera. Pero nosotros igual, vamos a ir, si se remite el lunes, como le dije, vamos a ir de vuelta el lunes en la Cámara de Diputados a los efectos que ellos se ratifiquen en su versión. Después va a volver otra vez a senadores, porque ellos tienen hasta el 15, tiene tiempo para remitir al Ejecutivo, porque después ellos ya entran en su receso parlamentario. El 15 de diciembre es fecha tope para que el Congreso en sí remita ya la ley de presupuesto al Ejecutivo. Pero nosotros vamos a seguir, estamos ahí con los compañeros, con esa esperanza, por un lado, molesto, dolido por esta situación, porque no puede ser quienes hacen las leyes que no pueda entender la necesidad y aplicar en la Casa de la Justicia, dejando de esta manera a 4.000 funcionarios con un salario de 2.200.000 guaraníes, algunos que son abogados y escribanos. Para nosotros es sumamente grave y preocupante esta situación. Y vamos a seguir luchando. Entiendo. Entonces, vamos a suponer que se apruebe la versión de senadores teniendo en cuenta esta bajada de línea. ¿Ustedes van a entonces dejar así y van a esperar hasta abril o alguna medida de fuerza van a hacer? Esto es lo que quería saber, porque eso es lo que le interesa también a la ciudadanía. En este momento ya no hay prácticamente tiempo para hacer ninguna medida de fuerza más de lo que ya hicimos. Porque el tema de hacer una huelga tiene sus plazos y nosotros vamos a seguir, como le dije, vamos a ir de vuelta a diputados. Si diputado se ratifica, va a enviar a senadores de vuelta y senadores se va a ratificar también ellos en su decisión, ¿verdad? Entonces, el que va a desempatar y esa mayoría que dijiste que tenían, de repente no podría. En Senado, me dijiste que no le dejaron nomás más o menos votar, pero si esa mayoría realmente si tenían, ¿podría darse o no? Sí, es que se dio eso, por eso es que incluso por eso se pidió de vuelta la reconsideración. Nosotros teníamos mayoría por eso, porque si no tuviera mayoría, no iban a tener, digo yo, el temor, porque si ellos
estaban seguros de que el Poder Judicial no iba a tener una mayoría, iba a dejar que se haga el debate. No permitió el senador Dionisio Amarilla, desde su banca de vicepresidente segundo, entró, hizo un show. Solamente cuando se iba a tratar el tema de dos instituciones, él se sentó, hizo y se levantó y se fue. No le permitió a nadie, fue bochornoso y deja mucho que desear, como hoy vi que los compañeros en las redes sociales le estaban declarando enemigos de los funcionarios judiciales, porque no permitió, fue una cosa así que dijo, Corte Suprema de Justicia aprobado. Y cuando se anotaron los senadores para explayarse, defender, dijo, no, ya se aprobó y ya no se puede tratar. Qué locura. Se sentó solo para eso. Y después se levantó y después siguió otra vez los tres, el vicepresidente segundo, el presidente, y así iba. O sea, se sentó ahí para hacer evidentemente que él tenía una orden de sentarse ahí y perjudicar a los funcionarios judiciales y más aún a los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, porque esto es un perjuicio. Entiendo. Y bueno, entonces, de todos modos tienen abril para hacer nuevamente una ampliación presupuestaria, sería una reprogramación. ¿Cuál sería? Sí, las dos cosas se puede hacer. Se puede hacer una reprogramación presupuestaria, es del mismo dinero de la Corte que se le otorga a la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia hace 2 meses recibió 200.000 millones de guaraníes de ampliación presupuestaria. Y va a recibir también ahora en enero, son 400.000 millones de guaraníes, de los cuales 25 más nosotros estamos solicitando. Se puede reprogramar de esa cantidad de dinero o se puede solicitar directamente a través del Ministerio de Economía para que se pueda ampliar esos 400.000 millones de guaraníes. De las dos formas, a nosotros nos conviene que la Corte Suprema de Justicia presente y nosotros seguir luchando, y alguna vez, como decimos, el Congreso tiene que entender, el Ejecutivo tiene que entender, el Ministerio de Economía tiene que entender que no se puede seguir manoseándole a los funcionarios de la justicia en estas condiciones. Yo lamento muchísimo por los compañeros que van a seguir recibiendo 2.200.000 guaraníes, y le tenemos que exigir que tienen que quedarse los que están en juicio orales, por ejemplo, que no tiene horario y no percibe ni siquiera hora extraordinaria. Menos van a percibir hora extraordinaria si ni siquiera está percibiendo salario mínimo. Los compañeros que están en los juzgados, hay veces que se quedan hasta las 5, a las 6 de la tarde, y ni siquiera cuenta con como le dije, con una bonificación de hora extraordinaria. Esa es la realidad hoy en el Poder Judicial. Entiendo. Y bueno, vamos a estar expectantes nosotros de todo lo que ocurra respecto a esta cuestión. Por lo menos en la sesión del Pleno de la Corte este miércoles dos ministros habían dicho que respaldan totalmente la acción de los funcionarios judiciales. Sí, eso es bueno también para nosotros. Esperábamos ese tipo de acciones de los ministros de la Corte, porque ellos son nuestros superiores, y que ellos también acompañen, como decían los ministros. Es justo el reclamo que ellos están haciendo. Entonces, para nosotros es sumamente importante que nuestros superiores también tengan ese concepto y esa actitud hacia nosotros, y nosotros vamos a seguir luchando hasta que se logre y que reconozcan esta necesidad de los funcionarios judiciales. Y bueno, vamos a estar entonces atentos. Muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Usted está escuchando